Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Federico Gaetano Gravedian, de la Fundación Luisa Gravedian. Participé en la última etapa del juicio como abogado de la querella, representada por mi abuelo Gregorio Gravedian. Y bueno, quiero señalar que es un gran honor para mí, en nombre de la Fundación, contar con un panel de prestigiosos juristas, investigadores. También es un honor estar en presencia de un auditorio tan distinguido como ustedes. Voy a empezar mi exposición hablando sobre algunos aspectos, si quiere llamar técnicos o procesales del juicio, vinculados a cuál fue la estructura jurídica sobre la que se montó, cuál fue las motivaciones que lo llevaron a un ciudadano argentino como Gregorio Gravedian, que está presente en la sala, a iniciar una demanda por el derecho a la verdad del genocidio armenio en un lugar tan lejano del Imperio Otomano, en un lugar tan lejano a Armenia, que es Argentina. ¿Y por qué esta demanda prosperó en el ámbito de la justicia local? En el año 2001, Gregorio Gravedian y Luisa Sandra Gravedian, Gregorio Gravedian como querellante y Luisa Gravedian como entrada patrocinante, presentaron una demanda ante la Justicia Federal porteña, puntualmente en la Secretaría General de la Cámara Federal, para iniciar una investigación relativa a la verdad del genocidio armenio, relativa a la búsqueda de la verdad del genocidio armenio. Dieron inicio a esta acción legal usando el derecho internacional de los derechos humanos, que con el caso Pinochet en aquella época comenzaba a tornar efectivo y operativo los principios de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la jurisdicción universal. Presentaron esta demanda basada en el derecho a la verdad y en el derecho al duelo respecto del genocidio llevado a cabo por el Estado turco, como había señalado Juan Pablo, contra el pueblo armenio, ocurrido durante 1915 y 1923, como resultado del cual fueron víctimas alrededor de 50 familiares puntualmente de Gregorio Gravedian, de Luisa y en definitiva también familiares míos. Una vez recibida la denuncia, la Cámara entendió que tenía que ser sorteado a un juzgado de instrucción y que no tenía que entender la Cámara como competencia originaria, de acuerdo a la competencia que había tenido esa Cámara en relación al juzgamiento de las juntas militares en los años 80. El juez de primera instancia le corrió vista al fiscal y se generó una situación, una controversia jurídica con el fiscal. En ese momento era el doctor Manuel Osorio, el fiscal de la Fiscalía Federal número 10, porque el fiscal rechazó la demanda con los siguientes argumentos. Decía que había que desestimar la denuncia y archivar el pedido que formularon Gregorio Gravedian y Luisa, diciendo que el Estado argentino carecía de atribuciones para desarrollar una investigación penal al respecto de la denuncia y que la averiguación que se pretendía no afectaba en modo alguno la intervención o actuación de los distintos órganos del Estado ni perjudicaba los intereses de la sociedad. En ese momento, el juez de la causa hizo lugar al pedido del fiscal, archivó la denuncia, archivó la causa y se presentó una apelación ante la Sala 2 de la Cámara Federal. Esta sala, con una trayectoria importante en el tratamiento de delitos de lesa humanidad y genocidios en cuanto a las denuncias y a las actuaciones relacionadas a los crímenes cometidos en la última dictadura militar, resolvió que en la denuncia presentada por Gravedian no era necesario impulsar la acción penal porque se trataba de una investigación llevada a cabo, una denuncia llevada a cabo en el marco de los juicios de búsqueda de la verdad. En consecuencia, la Cámara revocó la decisión judicial de primera instancia por entender que no había dado respuesta a la pretensión del querellante, que no era otra que iniciar un legajo de búsqueda de verdad y no un proceso penal tradicional. Antes de pasar a dar algunos detalles sobre la jurisprudencia y la doctrina, creo que es importante, y es algo que estuvimos pensando y conversando muchas veces con mi abuelo y también con los restantes integrantes de la Fundación, hablar del contexto histórico y social de la Argentina en el momento en que Gravedian presenta la causa, para entender por qué esta causa prospera. Con la recuperación de la democracia, los argentinos recurrimos a distintas estrategias y acciones judiciales, utilizando distintas herramientas
jurídicas para dar tratamiento a las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Hubo autoamnistías y luego una comisión investigadora en 1983, un juicio penal en el año 85, seguido de nuevas amnistías en el 86 y en el 87, luego un indulto presidencial en los años 90 y finalmente la nulidad de las amnistías declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema y la reapertura de los procesos penales en el año 2005. Tras las declaraciones públicas de Marino Siringo en las que había manifestado haber participado en los famosos vuelos de la muerte, que no tiene sentido para explicar lo que eran los vuelos de la muerte ahora, y el shock que había generado en la opinión pública, y la imposibilidad de llevar adelante juicios penales en relación a los responsables de esos crímenes por la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final, entendidas como leyes de amnistía o leyes del perdón, a mediados de los años 90, organismos de derechos humanos y también el rol activo del Poder Judicial, a diferencia del rol inactivo y de las políticas del perdón del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, dan nacimiento a esta nueva práctica judicial alternativa, podríamos llamar sui generis, que son los juicios por derecho a la verdad, que, vuelvo a insistir, es una nueva vía de hacer algo en relación a lo aberrante que habían sido los crímenes y las declaraciones y los reconocimientos públicos que habían hecho algunos autores de esos crímenes en época de la última dictadura militar. Algunos especialistas califican estos procesos sui generis como procedimientos híbridos que están entre el proceso penal tradicional y las comisiones de la verdad. Procesos híbridos creados para canalizar y dar respuesta frente a las políticas del derecho, vuelvo a insistir, vigentes durante los años 90. Por eso y para no insistir y aburrir un poco con las cuestiones procesales, es muy importante que se entienda que lo que se reclamaba o lo que se reclamó en el proceso llamado juicio a la verdad del genocidio armenio no era el juicio, el castigo y la condena penal de personas acusadas de violaciones graves a los derechos humanos. Estamos hablando de 1915, 1923, era imposible. Entendidas estas en los términos, vuelvo a insistir, tradicionales del proceso penal, sino el conocimiento del destino de las víctimas por medio del establecimiento y clarificación de los hechos.